Aunque hoy en día muchos consideren que la vida se termina con la muerte, la palabra de Dios nos habla de la vida eterna y de un nuevo mundo renovado. Un mundo donde no habrá más pecado y por lo tanto no habrá más muerte, no habrá enfermedad y no habrá más dolor. Ese mundo también está escrito en su palabra y la palabra de Dios en esta semana nos ha enseñado cosas maravillosas acerca de los cielos nuevos y de la tierra nueva. ¿Quieres aprender más? Quédate conmigo en esta última lección del trimestre. Aquí empezamos el comentario de la escuela sabática. Bienvenidos mis queridos amigos aquí al canal de YouTube. Yo soy el pastor Antonio Araujo grabando desde Perú para poder llegar a tu hogar a través del comentario de la escuela sabática. Un estudio maravilloso que hemos tenido en este trimestre que hoy, esta semana ya estamos terminando, pero contentos de saber que iniciaremos juntos una nueva grabación de la lección. Porque iniciamos un nuevo trimestre, seguramente tú ya tienes tu lección allí del nuevo trimestre y vamos a también a hacer videos para compartir un poco lo que estamos aprendiendo. Espero que estos videos que vamos a empezar a compartir también sean de gran bendición. Si estás viendo este canal por primera vez, de repente diste un clic a esta viñeta del video y aquí estás conmigo, eres bienvenido, eres bienvenida a mi canal. Te invito a que te suscribas, a que te unas a la comunidad que cada semana, por la gracia de Dios, está creciendo. La lección para esta semana enfoca ya los capítulos finales del libro de Isaías. Cielos nuevos, tierras nuevas. Yo creo que si aún estamos sonriendo en esta vida de dolor, si aún estamos gozosos en esta vida de pecado, es gracias a la esperanza que la palabra de Dios nos ofrece. La esperanza de un nuevo mundo, la esperanza de cielos nuevos, la esperanza de tierra nueva. Así que vamos a empezar a analizar nuestro estudio día por día. Empecemos el día domingo buscando en la Biblia Isaías capítulo 65, versículo número 17. Dice la palabra de Dios: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Es maravilloso la esperanza que Dios nos da. Esperanza de que este mundo no va a ser para siempre, de que el pecado no va a gobernar para siempre. Yo sé que hoy estamos sufriendo, de que hoy quizá estamos atravesando los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero lo que la Biblia nos dice es que Dios promete la creación de un nuevo cielo, la creación de una nueva tierra, es decir, la creación o la recreación de un nuevo mundo sin pecado. Pero Dios también nos ofrece una bendición más. El texto bíblico nos decía que no habrá más memoria del pasado. En realidad sería maravilloso si es que ya no tengamos que recordar algo y al mismo tiempo sufrir por eso, ¿no? Hoy en día, cuando recordamos en aquellas personas que hemos perdido, por ejemplo, nuestro recuerdo trae dolor. El comentario bíblico adventista acerca de este versículo nos dice que la palabra para recordar en el hebreo es sacar. Y sacar no significa olvidar por completo. Es interesante esto. Sacar, con Z y con K, significa recordar, pero no sentir más dolor por eso. Significa que aquel recuerdo no nos va a molestar, no nos va a incomodar, no nos va a angustiar. Hoy en día eso es casi imposible. Pero lo que Dios nos ofrece es un mundo nuevo, un mundo sin dolor, un mundo sin pecado, un mundo totalmente renovado para nosotros. Pero no es solamente eso. Este capítulo 65 a veces, cuando no se lee correctamente, trae algunas cuestiones que terminan confundiendo al lector porque no se entiende o porque no se está colocando en el contexto real. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver un poquito qué nos dice versículo 20. Dice lo siguiente: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito.
Pero pastor, ¿no estamos hablando aquí de la tierra nueva? ¿Cómo entonces entendemos de que, si bien es cierto, el niño no va a morir de pocos días, lo que el texto dice que el niño va a morir de 100 años? ¿Qué significa esto? ¿Significa acaso de que en la tierra nueva también habrá muerte entonces? Tenemos que entender algo importante. Cuando Isaías escribe este texto, escribe en primer lugar para el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que Dios había diseñado un plan maravilloso para que el pueblo de Israel sea el mensajero para todas las naciones. Lamentablemente Israel no cumplió ese pacto. Sin embargo, aquí en el tiempo de Isaías, lo que estaba Dios tratando de decirle a su pueblo es que si el pueblo hubiera escogido y tomado la decisión de ser el verdadero pueblo de Dios, no tendrían más que sufrir por muertes de personas jóvenes. Porque lamentablemente el pueblo desobedeció a Dios y el plan que Dios tenía para ellos no podría ser cumplido. Es decir, el texto de Isaías 65 tiene doble énfasis. El énfasis de la restauración de Israel como nación, pero también tiene el énfasis de la restauración del mundo en general. ¿Me dejo entender? Por eso, cuando leemos este texto de que el niño moriría de 100 años, no está hablando de la tierra nueva, está hablando del deseo que Dios tenía para su pueblo de Israel si es que ellos hubieran obedecido. Dicho sea de paso, la palabra niño que aparece en tu Biblia, en el idioma original dice joven, no dice niño. Pero me dejo entender, quiero que entendamos bien esta parte, porque si Isaías dice que en la tierra nueva morirían de 100 años, esto se contradice con lo que dice Juan, ¿no? De que no habrá más muerte. Entonces, como la Biblia no se contradice, hay que entender esto. El versículo número 20 está enfocado en el pueblo de Israel y no en la recreación del universo o del mundo. ¿Está bien? Ahora, avancemos un poquito, porque el versículo 21 también nos dice que edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Recuerda que el cielo, a veces cuando hablamos de la tierra nueva pensamos que hablamos del lugar que Dios tiene en el cielo para nosotros. En realidad no. El cielo será un corto tiempo que estaremos allá. Pero nuestro hogar, ¿cuál es? Es aquí en la tierra. Cuando volvamos a la tierra nueva, Dios nos promete que comeremos, que moraremos, que plantaremos viñas, comeremos de sus frutos. El versículo 22 nos dice que no vamos a edificar para que otro habite, ni vamos a plantar para que otro coma. Es decir, en la tierra nueva nadie va a estar ocioso. En la tierra nueva todos vamos a trabajar, pero no el trabajo en el sentido de cansarse hasta querer buscar otras cosas más, no. En el sentido de que a través del trabajo que Dios nos ofrece de plantar árboles, de sembrar frutas, etcétera, etcétera, Dios nos promete que a través de esa obra vamos a conocer mejor aún quién es Dios para nosotros. ¿Me dejo entender? Ahora, versículo siguiente, vamos a avanzar un poco con el versículo 23, que dice así: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Está la pregunta si es que en la tierra nueva habrá casamientos. ¿Habrá en la tierra nueva nuevas personas que van a nacer? Es decir, en la tierra nueva habrá mujeres embarazadas. Porque aparentemente el texto aquí nos dice de que no van a dar a luz para maldición. O sea, sí van a dar a luz, pero no para maldición. Sin embargo, cuando tú lees Lucas 20:35, lo que Jesús nos dice en aquel texto es que en la tierra nueva, por lo menos nos dice así literalmente, en la tierra nueva ni se casan ni se dan en casamiento. Ministerio Médico, página 99, dice que no habrá casamientos ni habrá nacimientos. En todo caso, lo que está escrito en Isaías capítulo 65, que acabamos de leer en este momento, en este versículo específicamente está haciendo referencia una vez más al deseo que Dios tenía para su pueblo de Israel, pero que lamentablemente por el pecado y por la desobediencia no se pudo cumplir. Lo cierto es que, a pesar de estas preguntas o de estos textos un poco complejos, lo que sí es para nosotros es que Dios tiene preparado cielos nuevos y tierra nueva para sus hijos. El día lunes de la lección nos enseña algo importante que no solamente tiene que estar bien grabado en nuestra mente, sino que tiene que ayudarnos a practicar lo que es correcto. Dos cosas.
A Dios le agradan los humildes y a Dios no le gustan los hipócritas. Lamentablemente, el que es hipócrita no daña a Dios. El que es hipócrita no daña o no bloquea o impide que Cristo venga. Lamentablemente, el que es hipócrita se daña a sí mismo, daña a su iglesia, daña a su familia y lamentablemente deja mal la imagen de Cristo aquí en la tierra. A Dios le gustan las personas humildes. Miren lo que dice el versículo 1 y 2 de Isaías 66. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas llegaron a ser. Pero yo miraré a aquel, dice el versículo 2, que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. En este caso no dice pobre en el sentido de que los ricos no se van a salvar. Pobres en espíritu, pobres que necesitan, que carecen de salvación. Personas que carecen de amor, personas que carecen de Dios. A Dios le agrada a aquellos que sienten que carecen de algo y que encuentran aquello que los va a llenar en Cristo Jesús. A Dios le agrada a aquellos que son humildes. A Dios no le gustan los orgullosos. A Dios no le gusta aquellos que son vanidosos. A Dios no le gustan los hipócritas. Pero no solamente Dios se agrada de los pobres, no solamente Dios se agrada de los humildes, sino de aquellos que tiemblan a la palabra. Cuando el texto bíblico dice que Dios se agrada de los que tiemblan ante la palabra, significa que a Dios le agrada a aquellas personas que toman este libro, que leen la palabra y que temen al Señor. Que temen a Dios y deciden obedecerlo porque lo aman. A Dios se agrada de estas personas. Pero por el contrario, dice el versículo 3 lo siguiente. El que sacrifica buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica oveja es como si degollara un perro. El que hace ofrenda es como si ofreciera sangre de cerdo. Y el que quema incienso como si bendijera a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Recuerden que en lecciones pasadas hemos hablado de que lamentablemente hay personas que realizan prácticas bíblicas como es el ayuno, como es ir el sábado a la iglesia, como es entregar sus diezmos, pero lo hacen únicamente para que Dios les dé favores. Hay gente que lamentablemente su vida religiosa se ha vuelto una vida de conveniencia. Yo te adoro Dios, pero tú me das algo. Yo doy mi diezmo, pero tú me bendices. Yo voy a la iglesia, pero tú me salvas. A Dios no le gusta ese tipo de personas. A Dios no le agrada la gente que es hipócrita. Por eso la lección en el día lunes nos ayuda a recordar que Él rechaza por lo menos a 3 grupos de personas. Atento con esto. Y esto está en la misma lección. Dios rechaza a 3 grupos de personas. Número 1, a los hipócritas. ¿Qué quiere decir eso? A los que practican los rituales, pero que en su corazón rechazan a Dios. Dios odia también a aquellos que rechazan y odian a los fieles. Miren, quizás nosotros conozcamos gente que nos persigue, gente que se burla de nosotros por nuestra fe. Dios también tiene un merecido para ellos, si es que ellos no se arrepienten. Tú no hagas justicia con tus manos. Y en tercer lugar, Dios también rechaza a aquellos que hacen prácticas paganas. Pero no es solamente eso, ¿no? Es interesante que Dios actúa a través de su pueblo como un imán para atraer a la gente que hoy no lo conoce. Veamos qué nos dice el versículo número 18 y 19 del capítulo 66. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, dice el Señor. Tiempo vendrá, ojo, habrá un tiempo para juntar a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Es decir, las naciones que hoy no conocen de Dios conocerán al Señor. Conocerán a Cristo. Versículo 19. Pondré entre ellos una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones. A Tarsis, a Fut y a Lut, que disparan arco,
a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no han oído de mí ni han visto mi gloria. Es decir, hoy en día todavía hay mucha gente que no conoce a Dios, mis queridos amigos. Si tú piensas que la obra ya se cumplió, te equivocas. Yo sé que Cristo está pronto a venir, pero al mismo tiempo hay muchas naciones, hay muchas tribus, hay muchas etnias, hay muchos lugares en el mundo que tú ni te imaginas que existen, que no han escuchado de Dios. Lo que Dios nos dice es que hará un milagro para que esa gente conozca de Dios. ¡Qué maravilloso! Dios no va a permitir que alguien muera sin conocerlo, sin saber quién es Jehová Dios, el Creador. Entonces, la lección del día lunes nos enseña eso, a ser humildes, a no ser orgullosos, a ser cristianos de corazón sinceros. Recordemos que esa es la vida cristiana práctica. El día martes de la lección lleva como título Líderes Misioneros. Dios colocó a la iglesia para que la iglesia sea la luz para el mundo. Lamentablemente hay muchos de nosotros que creemos que ya hicimos nuestra parte para que Cristo venga. ¿Sabes? Aquel que ama a Dios, aquella persona que busca a Dios cada día y se llena de Él, no tiene límite para cumplir la misión. Yo no sé si hablo para alguien que tiene tantos años en la iglesia, pero que nunca predicó. No sé si hablo para alguien que tiene tantos años en la iglesia y que nunca trajo una persona a los pies de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo haces? ¿Te da miedo? ¿Te da vergüenza? ¿Crees que no puedes? Recuerda que el trabajo no es tuyo. El trabajo de convencer es del Espíritu Santo. Pero Dios te ha colocado allí, en Estados Unidos, allí en México, allí en Chile, allí en Colombia, allí en España, allí en todo lugar que hoy me ves. Dios te ha colocado en ese lugar. ¿Sabes para qué? Para que tú seas un misionero, una misionera. ¿Y qué significa eso, pastor? Que Dios te ha llamado para que prediques las buenas nuevas. Eso es lo que Dios buscó. Y Dios quiere que todos conozcan acerca de Él. Mira lo que dice el versículo 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Es decir, una vez que se predique, una vez que se hable de Jesús, esa gente va a venir a Dios. Esa gente va a venir a Cristo. Y continúa diciendo, vendrán como una ofrenda para Jehová. Como una ofrenda. En caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, al modo que los hijos de Israel traían ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Dios quiere sacrificar a los que van a conocerlo? Claro que no. Lo que el texto bíblico nos quiere decir es que Dios quiere que traigamos ante Él ofrendas vivas. Y si hay una ofrenda que Dios está esperando que tú le lleves, no es dinero. Si hay una ofrenda que Dios está esperando que tú lleves, ¿sabes qué es? Es traer una persona a los pies de Cristo Jesús. ¿Qué esperas? ¿Por qué has perdido el sentido de la misión? ¿Qué ha pasado que se ha ido de ti las ganas de compartir el mensaje de Dios? Quizá tú no eras así antes, ¿verdad? Quizá tú eras diferente. Quizá antes ibas, predicabas, cantabas, apoyabas. Hoy quizá no es así. La pregunta es ¿por qué está pasando eso? ¿Qué cambió en tu vida que lamentablemente te hizo perder el deseo de hablar de Dios? Entonces, tenemos que, amigos, recordar el llamado que Dios nos hace. Somos misioneros y tenemos que compartir el mensaje a otros. Ese es nuestro deber en este tiempo. El día miércoles de la lección, que lleva por título Comunidad de Fe, nos quiere enseñar, queridos hermanos, que para Dios no hay distinción alguna. Miren, yo he dicho esto muchas veces y voy a volver a repetirlo. Dios no eligió o no te eligió a ti porque eres el mejor. Dios no me eligió a mí porque soy el mejor. De hecho, soy el más insignificante. Dios escogió a este pueblo para predicar en este tiempo, que es la iglesia adventista, no porque seamos los mejores. ¿Tú crees que Dios escogió a Israel porque era el pueblo más fuerte, el que tenía más hombres, el que tenía un mejor ejército? ¿Tú crees que Dios eligió a Israel por eso?
¿Tú crees que Dios eligió a los 12, que Jesús, perdón, eligió a los 12 apóstoles porque eran los más capaces? ¿Eran los que más sabían de la Biblia? ¿Eran los que predicaban mejor? No, porque Dios busca gente ordinaria, pero que cuando trabaja del lado de Él, esas personas se vuelven personas extraordinarias. Hermanos, Dios nos escogió a nosotros no para ser exclusivistas. A veces limitamos el mensaje a personas que son pudientes. A veces limitamos el mensaje a personas que tienen una buena familia. Pero no vamos a aquellas mujeres que trabajan en la calle vendiendo su cuerpo. No vamos a aquellos hombres que tienen como pareja a otro hombre. Aquella mujer que tiene como pareja a otra mujer. Hemos hecho de lado aquellos que ante nuestra vista humana no deberían tomar parte de la vida cristiana, porque no nos gusta lo que viven, no nos gusta lo que hacen, quizá no practican lo que nosotros practicamos, es cierto. Claro que a Dios no le agrada ese pecado, pero Dios sigue siendo el Padre de ellos y ellos necesitan conocerlo. La pregunta es, ¿a quién llamó Dios para que esa gente que está viviendo otro mundo, aquella gente que quiere colocar sus propias reglas en vez de lo que la palabra dice, ¿a quién llamó Dios para predicarles? No es a nosotros, mis queridos amigos, aquellos que están en las drogas, aquellos que son adúlteros, aquellos que son criminales. Somos una comunidad de fe. Eso significa de que no hay distinción de raza, no hay distinción de credo, no tenemos por qué hacer distinción de género, no tenemos por qué hacer distinción de ideología. Dios nos ha llamado para alcanzar a todos. No seas exclusivista. No creas que hay un grupo nada más en este mundo que merece recibir la palabra de Dios. Todas las personas, incluso que tú piensas que nunca te van a recibir, aquella gente que crees que en su corazón ya está podrido por el pecado, esa gente aún necesita escuchar de la palabra de Dios y Dios te llamó a ti para que a través de ti ellos conozcan a Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? La pregunta es si es que estamos hoy haciendo esa obra. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 28:19? Vayan, hagan discípulos a todas, ¿qué? A todas las personas que tú quieras, a toda la gente que te conozca o a toda nación. A toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a toda ideología, a todo tipo de persona. Dios nos ha llamado a poder alcanzar a todos. Es maravilloso esto. Veamos qué nos dice la palabra de Dios allí en Gálatas 3, versículos 28 y 29. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca del día de hoy? Gálatas capítulo 3, versículo número 28 y 29. Dice así: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si todos somos iguales, ¿por qué queremos a veces compararnos con los demás? Si todos somos iguales, ¿por qué a veces no queremos perdonar al que nos ofendió? Si Dios también perdona nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Hay mucho que analizar. Y lamentablemente, en nuestra iglesia, en muchas ocasiones, se ha convertido en un grupo de personas que critican, personas que simplemente señalan al más débil, personas que en vez de darle la mano al que necesita, terminan hundiéndolo más en su pecado. No tenemos que ser así. ¿Sabes qué pasó con el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? Que a veces ni se estudia el hijo mayor. ¿Sabes qué? El hijo mayor conocía el pecado de su hermano menor. Sabía que su hermano menor estaba con prostitutas. Sabía que su hermano menor gastaba el dinero con mujeres. Pero el hermano menor nunca quiso ayudarlo. Quizá hoy tú conoces el pecado de alguien, pero no estás ayudando, estás criticando, estás pasando la voz a los demás. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es ser una luz. Tu trabajo es ser esperanza para esa gente que hoy aún necesita de Dios. El día jueves de la lección lleva por título: Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Vamos a abrir la Biblia allí, versículo número 22 al 24 de Isaías 66. Vamos a leer ya los últimos versículos de este libro, que dice así: Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová,
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Amigos, Dios no va a borrar nada. Dios nos da la esperanza de que nuestra descendencia va a permanecer. Que aquellos que un día conocimos, que aquellos que un día hemos amado y que por cosas de la vida hoy no están más con nosotros, pero creyeron en Jesús, estarán con nosotros y los reconoceremos cuando estemos con Él para siempre. Graba en tu corazón, por favor, la esperanza de la resurrección. Guarda en tu corazón la esperanza de que volveremos a ver a aquellos que un día no están más hoy, o no están con nosotros. Quizá hoy aún sufres por la pérdida de alguien, o quizá esta semana perdiste a un ser amado, a un ser querido. Recuerda, Dios ofrece un mundo sin muerte. Hoy nos toca sufrir aquí un poquito, hoy nos toca llorar todavía, pero llegará el día donde reiremos, sonreiremos y estaremos gozosos, porque no habrá más muerte y no habrá más dolor. Pero no solamente permanecerá nuestra descendencia, no solamente va a permanecer nuestro nombre. El versículo 23 dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Quiero dejar en claro que este texto está en el contexto de la tierra nueva. ¿Qué significa eso? Que en la tierra nueva aún adoraremos a Cristo en el día sábado. Así como permanece nuestra descendencia, así como permanece nuestro nombre, también Dios nos dice que el sábado va a permanecer. Yo pregunto, ¿qué pasa si hoy tú no disfrutas del sábado? Te hablo a ti que de repente te cansaste de ir a la iglesia en el sábado. Que quizá vas a la iglesia, escuchas un sermón y sigues vacío en tu casa. Termina el sábado y tu corazón no se llenó y nunca tuviste un encuentro con Dios. Te hablo a ti que te cuesta despertarte para ir a la iglesia, que te cuesta hacer la voluntad de Dios en el día sábado. Yo te hablo a ti. ¿Qué pretendes? ¿Pretendes no guardar aquí el sábado y guardarlo en la tierra nueva? ¿Tú crees que si hoy no te preparas para observar correctamente el día sábado, tú crees que tendrás chance cuando Dios haga nueva la tierra y nueva los cielos? Yo creo que no, ¿verdad? El día para aprender a amar a Dios en su santo día es hoy. El día para aprender a vivir en comunión con Él y a sentirnos llenos en todo lo que hagamos en el día sábado es hoy. Porque el sábado va a permanecer para siempre. Pero si tú hoy no disfrutas del sábado, ¿qué te hace creer que cuando Dios renueve todo lo vas a disfrutar? Quizá ni siquiera tengamos la oportunidad de entrar en el cielo ni en la tierra nueva. Hay que pensar mucho en esto. Otro punto importante en el versículo es el inicio. Dice, y de luna nueva en luna nueva. Hay que entender que el pueblo de Dios tenía ciertas fiestas, ¿no? Y lo que la lección nos dice es interesante. Quizá habrá días de adoración, así como lo tenía el pueblo de Israel. Quizá haya. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el día sábado, el séptimo día semanal, sí se va a observar por la eternidad. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, yo quiero que terminemos el estudio de esta semana y el estudio del trimestre con lo que dice Elena de White en El conflicto de los siglos. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más aún van a admirar su carácter. Amigos queridos, no hay forma de ser como Jesús si no pasamos tiempo con Jesús. No hay forma de tener un carácter amable, un carácter lleno de amor, si es que no conocemos a Dios, que es amor. La lección de este trimestre nos ha enseñado que no importa nuestra condición de pecado, que no importa qué tan lejos hoy nos encontremos del Señor, lejos fuera de la iglesia o aún lejos dentro de la misma iglesia, perdido en el mundo o perdido en la iglesia, no importa. Dios envió a su Hijo para que a través de Él y de su muerte nosotros obtengamos la esperanza de la salvación. Yo no sé cómo está tu vida hoy, pero yo quiero invitarte a que conozcas más a Cristo, a que lo aceptes en tu corazón y a que puedas aprender a caminar diariamente con Él. ¿Sabes? Las doctrinas son muy buenas, las profecías también lo son, pero si algo mucho más importante es poder
vivir lo que tú crees. La Biblia, la palabra de Dios, no fue dada para que te informes. La palabra de Dios fue dada para que te transformes. En esta semana que terminamos, déjate transformar por la palabra de Dios. Y si quieres estar con Cristo para siempre, prepárate hoy. Si quieres prepararte hoy, escribe ahí en los comentarios y dile al Señor: quiero prepararme para tu venida. Dile así al Señor y empecemos a prepararnos para estar con Cristo para siempre. Una alegría estar contigo en este trimestre. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.